mente preparar las diferentes situaciones que vamos a tener. Entonces, este curso de reforzamiento va a ser para que podamos ir un poco más lento, inclusive para poder hacer bastantes ejercicios. Eh, y pues ir tratando los temas que puedan generar un poco más de complejidad en lo que nosotros hemos estado trabajando. Como ustedes saben, pues este es el texto que estamos trabajando, ustedes lo conocen muy bien. Y vamos a comenzar con el capítulo 1.3, que es el que iniciamos este curso. Entonces, pues señalar de que para poder trabajar en el caso de estos temas, pues vamos a tener que trabajar con operaciones, primero operaciones con polinomios. Entonces, comencemos trabajando con la suma. Nosotros sabemos de que podemos sumar dos términos si son semejantes. Por ejemplo, en el caso que me dieran 3a más 2b menos 3c, y me dijeran que lo sumara con 2a menos 5b más 8c, entonces voy a ir haciendo agrupaciones de términos semejantes. Por ejemplo, puedo agrupar el 3a con el 2a, podemos agrupar el 2b con el 5b y el 3c con el 8c. Y aquí pues podemos ir operando. Por ejemplo, aquí hay algo que quiero que ustedes recuerden, que hemos estado mencionando, que cuando nosotros sumamos o restamos, no se tocan los exponentes. Entonces, a la hora de sumar 3a más 2a, esto me va a dar 5a. 2b menos 5b, esto nos va a dar menos 3b. Se coloca menos 3 porque va a permanecer el signo de la magnitud del número más grande. En este caso, entre 5 y 2, el más grande es 5 en número, en magnitud de número, perdón. Entonces, por eso es de que permanece el menos 3. Ahora, 8c menos 3b, c, esto nos va a quedar más 5c. Entonces, estas serían las operaciones que nosotros podríamos tener en el caso de las sumas, ¿verdad? Y pues, si seguimos buscando patrones, pues eso va a ser uno de los ejercicios que vamos a tener en el 3.1, en el 1.4, perdón. Voy a agrandar un poquito más esto. Como esta tarea ya se había entregado, pues vamos a ir haciendo más operaciones para que ustedes puedan ir observando, así como ustedes lo solicitaron. Vamos a ir haciendo más ejercicio. Entonces miremos, por ejemplo, la número 2. Y aquí la idea es nuevamente ir agrupando con términos semejantes. Entonces yo voy colocando 7x al cubo más 2x al cuadrado menos 11x. Y vamos a ir operando en este caso. Por ejemplo, el 3x al cubo, yo lo puedo colocar debajo de esto porque son semejantes. El 2x al cuadrado de igual manera. El 4x de igual manera. Y el menos 3 se va a quedar solo porque no es semejante con ninguno. Entonces, al operar 7x al cubo menos 3x al cubo, esto nos va a quedar 4x al cubo. Miren, noten que no se están sumando exponentes, sino solamente los estamos copiando. 4, ¿sí? ¿Perdón? Bueno, entonces 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, esto nos va a dar 0. Y 11x menos 11x más 4x, ¿cuánto nos daría? Quiero escucharlos para saber que están por ahí. Menos ¿Cuánto nos 7. daría? Menos 7x. Menos 7. Menos 7x. Y como no tiene con qué operarse, lo podemos bajar, ¿verdad? Entonces, continuemos. Vamos a ver en el caso del número 1, para que tengamos 3 operaciones, como había dicho su compañero.
Quiero que hagamos esto. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a dar un tiempito para que ustedes lo hagan. Vamos a ver cómo nos va. A reanudarla. Entonces, en este caso, podemos hacer esta agrupación. 7x más 1. Este lo podemos colocar debajo de este también, y este también. Entonces el 1 se va a quedar solo. Y al operar esto, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto les quedó? 12x cubo. 12x al cubo. En el segundo, Se Cero. cancela. Cero. 0. 0. Tercero, X. Ah, no. Menos 13x. menos 13X. 3x. Y este solamente lo bajamos. Más uno. Entonces yo me imagino, y estoy seguro de que en este tema no hay ninguna complejidad. ¿Podemos continuar con el siguiente? ¿O quieren que hagamos otro más? De mi parte, sí está entendible Sí, está este bien. ejemplo. Bueno. Entonces, en el caso de la resta, bueno, esto va a cambiar algunas situaciones. Por ejemplo, si me dijeran A más B, restar A menos B, es como cuando nos decían a nosotros en primaria, por ejemplo, 4 restar 2. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Pues era restar 4 menos 2. Y esto nos daba 2. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué signo tiene el 4? Es positivo. ¿Y qué signo tiene el 2? También es positivo. Pero esta palabra restar nos cambió este signo que nosotros tenemos acá. Porque es como que nos dieran esto, miren. Menos A menos B. Entonces yo podría multiplicar el menos 1 por lo que tenemos acá. Menos 1 por A nos da menos A, y menos 1 por menos B nos va a dar más B. Y aquí hacemos lo que hicimos en la suma. Podemos hacer agrupaciones de términos semejantes, miren. Y por ejemplo acá, A menos A, esto nos da 0, y B más B, esto nos va a dar 2B. Entonces, este sería el resultado de la resta. Noten que nos cambió este signo. En Sokowski ya no encontramos la palabra restar, sino que ya nos tira este signo. Entonces, por ejemplo, miremos la número 4, que ya tenemos acá. La número 4. Entonces, aquí podemos operar 6x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 3. Ahora podemos multiplicar el menos 1 por esto. Menos 1 por 8x al cuadrado nos va a quedar menos 8x al cuadrado. Menos 1 por menos x nos va a dar más x. Y menos 1 por menos 3 nos va a dar más 3. Entonces podemos hacer agrupaciones ya de términos semejantes. Entonces voy a copiar el primer grupo. Y después voy a hacer grupos con el otro. Por ejemplo, 8x al cuadrado más x más 3. Y aquí podemos operar como no tiene con qué sumarse, pues lo podemos bajar. Esto nos va a dar menos 10x al cuadrado. Podemos sumar estos dos, que nos quedaría 2x, y esto que nos daría 0. Entonces, para hacer un tercer ejercicio como se solicitó, voy a pedir que ustedes hagan este y lo resuelvo yo después para que así podamos ver cómo nos quedó. Vamos a resolverlo para ver. Podemos agrupar 4x al cubo más 5x menos 3. Aquí este menos 1 va a multiplicar a estos que tenemos acá. Nos va a quedar menos 3x al cubo. Menos 1 por más 2x nos va a quedar menos 2x al cuadrado. Menos 5x más 8. Entonces podemos hacer ya agrupaciones de términos semejantes, pero aquí vamos a respetar el espacio. Porque aquí tengo 4x al cubo, nos hace falta el x al cuadrado. Entonces vamos a respetar su espacio y menos 3. Ahora este lo puedo colocar debajo de este. Este lo puedo colocar ya en su espacio. Miren cómo se respetó su espacio. 5x más 8. Aquí nos va a quedar 1x al cubo. Este lo podemos bajar. Esto lo podemos cancelar. Y 8 menos 3, esto nos va a quedar 5. ¿Sí nos quedó ese resultado? Sí. Muy Sí. bien. Sí. ¿Puedo
pregunto, ¿está claro este tema para cambiarlo? Sí. 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 Muy bien. Bueno, entonces el siguiente tema sería multiplicación. Si hay alguna duda, por favor, preguntan. Multiplicación. De polinomios. Primero, pues hay que recordar aquí las propiedades de multiplicación, de las propiedades de los exponentes. Que si nosotros estamos multiplicando dos bases iguales, se copia la base y se suman los exponentes. Si se están dividiendo, se copia la base y se restan exponentes. Si hay un exponente sobre un exponente, estos se van a multiplicar. También si yo tengo una base que se está multiplicando por un número que tiene un exponente negativo o una variable, pues ese se puede bajar y ya se vuelve positivo. Igual en el caso de que yo tenga un exponente negativo, lo podemos subir y este ya se vuelve positivo. Otras propiedades más como si yo tengo un exponente en un producto, se puede colocar esto en cada uno de los valores. En el caso de la división sería lo mismo. Se podría colocar valor, poner el exponente de este y ponerle exponente a este. Y cualquier número, siempre que este número sea diferente de 0, nuestro resultado va a ser 1. Si el exponente es 1, el valor va a ser A, por ejemplo. Ahora, en el caso de que en la suma, ¿cómo se podrían ver los exponentes? Por ejemplo, si yo tuviera B por A elevado a la M más C por A elevado a la M, yo podría sumar estos dos valores, el B más C, y este valor se podría copiar. Igual en la resta. Si yo tengo este valor que se repite, puedo copiar el A en la M y restar estos valores. Entonces, estas serían las propiedades de los exponentes, ¿verdad? También conocer las propiedades de las propiedades de las multiplicaciones. En este caso, si yo multiplico dos números que son positivos, en el caso de aquí, esto me va a quedar un número, un producto de un número positivo. Si yo multiplico un número positivo con un número negativo, lo que me va a quedar aquí es un producto con un número negativo. Igual en el caso que fuera lo contrario, nos va a quedar un número negativo, pero si los dos son negativos, el producto nos va a quedar positivo. Eso es algo que solo sucede tanto en la multiplicación como en la división. Entonces, vamos a comenzar multiplicando monomios. Por ejemplo, si yo tuviera 3 al cuadrado por 5 al cuadrado b, podemos multiplicar primero los números. 3 por 5 es 15. Al cuadrado por a, si se dan cuenta, aquí tenemos el mismo número, la misma base, perdón. Entonces se va a copiar la base y se van a sumar exponentes. 2 por 2 nos va a dar 4. Y acá tengo b, pero acá no tengo b, entonces solamente lo copiamos. Podemos multiplicar, por ejemplo, ya un valor que tengamos en monomio por un binomio que tengamos en este caso. Entonces, este valor que tenemos acá se va a multiplicar por este y después se va a multiplicar por este. Por ejemplo, primero los números. Menos 2 por 1 me va a dar menos 2. A por A se copia la base y se van a sumar exponentes. 1 más 1, pues nos va a dar 2. Menos 2 por más 3, esto nos va a dar menos 6. Y A y B son distintos. Entonces, estos no se pueden multiplicar con bases de copiar la base y sumar exponentes, sino que solamente se van a dejar copiadas como un producto. Ahora, en el caso de que yo tuviera bueno, les voy a pedir que hagan ustedes el siguiente para ver cómo nos va.
A ver cómo nos va. Entonces voy a dejarles este para que lo hagan. Yo lo voy a resolver siempre. Excelente. Entonces, excelente. Nos queda, multiplicamos este con este. Entonces, menos 4 por 1 nos va a quedar menos 4. A con A se copia la base y se suman exponentes. 1 más 2 nos da 3. B por B se copia la base y se suman exponentes. 1 más 3 nos da 4. Ahora, menos 4 por menos 5 nos va a dar más 20. Ahora, A con el A que tenemos acá se copia la base y se van a sumar exponentes. 1 más 3 nos daría 4. B con B se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 2 nos da 3. Y ahí estaría ya la operación. Entonces, aquí ya estamos viendo multiplicación de un monomio por binomios. Y esto se aplica tanto para los trinomios que se multiplica con un monomio. Ahora miremos cuando multiplicamos dos binomios. Entonces, esto nos va a llevar a recordar qué era lo que nosotros hacíamos cuando multiplicábamos una cantidad así. Entonces, el algoritmo era que yo multiplicara este con este y este con este. Entonces, 2 por 1 nos daba 2, 2 por 2 nos daba 4. Después, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos este con este y este con este. 1 por 1 nos daba 1, pero corríamos un espacio. Y 1 por 2 nos daba 2. Y nosotros sumábamos estas cantidades, ¿verdad? Pero, pues lo mismo va a suceder cuando yo multiplique dos binomios. Por ejemplo, si yo multiplico 3A menos 5B por 6A más 8B. Entonces, por ejemplo, aquí colocaríamos el primer producto y después el segundo producto. Entonces, ahora vamos a multiplicar lo que está en azul, este con este y este con este, como que si fuera un monomio por un binomio. Entonces, más 8 por más 5 nos va a dar menos 40. Y B por B se copia la base y se suman los exponentes. Más 8 por más 3 nos va a dar más 24. Y A por B, como son distintos, solamente lo copiamos. Entonces ya multiplicamos lo que está en positivo, lo que está en azul, perdón. Ahora lo que vamos a multiplicar es el 6 con el 5B y este con este. Entonces 6A por menos 5B, esto nos va a dar menos 30AB. Pero yo lo estoy colocando aquí porque si ustedes se dieron cuenta de lo que hice aquí fue una suma. Entonces yo una vez lo estoy colocando para que nos quede una agrupación de términos semejantes. Ahora 6A por 3A nos va a dar 18. Y A con A, como son los mismos, se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 1, pues nos da 2. Ahora, lo bajamos. 30B menos 30B más 24AB nos daría menos 6AB. Y lo vamos a bajar ahora. Muy bien, quiero solicitarles ahora. Bueno, vamos a hacer otro para que así hagamos 3 como ustedes lo solicitaron. Vamos a tomar uno de aquí. Voy a hacer la número 6. Entonces vamos a colocar 3x menos 4, 2x más 9. Entonces vamos a multiplicar el 9 primero por estos dos. Más 9 por menos 4 nos va a dar menos 36. Más 9 por 3x nos va a dar más 27x. Ya multipliqué el 9 por todo, ahora voy a multiplicar el 2x por todo. 2x por menos 4 nos va a dar menos 8x. Y 2x por 3x, esto nos va a dar 6x al cuadrado. Vamos a bajar si yo opero, ¿cuánto nos quedaría? 27x menos 8x. Sería 19. más 19x y solamente lo vamos a bajar. Muy bien. Entonces, voy a pedirles ahora sí que hagan ustedes y yo lo voy a resolver. 2x más 5, 3x menos 7.
Entonces, menos 7 por más 5, esto nos va a dar menos 35. Menos 7 por 2x, esto nos va a dar menos 14x. Ya multiplicamos el 7 por estos dos. Ahora el 3x. 3x por 5, esto nos va a dar más 15x. Y 3x por 2x nos va a dar 6x al cuadrado. Entonces, este lo podemos bajar. A la hora de operar esto, pues nos va a quedar más 1x, pero no se coloca el 1 porque se asume que ya está ahí. Y este sería nuestro resultado. Hay otra forma de hacer estas operaciones que yo les comentaba que se llamaba el método horizontal. Ese es el que voy a explicar ahorita, pero tal vez lo vamos a hacer con otro ejemplo más para que así queden más ejercicios. Y miremos acá. Por ejemplo, en el caso de aquí, yo puedo multiplicar primero el 4x con este x y después este 4x con el 5. Después este menos 3y con este. Y después este con este. Entonces miremos primero lo que está en azul. 4x por x nos va a quedar 4x al cuadrado. 4x por menos 5y nos va a quedar menos 20xy. Entonces miren, estoy multiplicando cabal lo que tenemos acá. Menos 3y por x nos va a dar menos 3xy. Y menos 3y por menos 5y nos va a quedar más 15y al cuadrado. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, estos son términos semejantes. Los podemos operar. Menos 20xy menos 23xy nos daría menos 23xy. Y este solamente lo vamos a bajar. Y esta es otra forma en que se puede realizar esta operación. Entonces, ahora les voy a pedir que ustedes realicen este del método horizontal. Quedaría lo mismo, pero con tal de que quede una práctica de parte de ustedes. Entonces, Ya, ingeniero. muy bien, vamos a hacerlo. Entonces, 5x por 3x nos va a quedar 15x al cuadrado. 5x por 2y nos va a quedar más 10xy. Ahora, 4y por 3x nos va a dar más 12xy. Y 4y por 2y nos va a dar 8y al cuadrado. Podemos operar ya estos valores que tenemos acá. Porque 10xy más 12xy nos va a dar 22xy. Y este solamente lo vamos a bajar. Muy bien. Continuemos. Entonces, ahora lo que vamos a tener para poder realizar es lo que nosotros llamábamos como producto notable. El producto notable es son expresiones que nos pueden servir para simplificar procedimientos. Por ejemplo, en el caso de que yo coloque A por A más B, a este producto notable que ustedes observan aquí, se le va a llamar factor común. Factor común. Entonces lo que hacemos es multiplicar el primero por este y el segundo por este y el resultado que nos va a quedar es A más B. Por ejemplo, si nos dieran 3x al cuadrado, 2x al cuadrado más 2y, ya sabemos que lo que tenemos que hacer, este es al cuadrado, no le puse el cuadrado, de aquí a b. Miren, pues solo se copió lo que está dentro del paréntesis. O sea, a por a es al cuadrado y a por b es ab. Ahora, lo mismo va a suceder con esto. 3x al cuadrado por 2x al cuadrado, esto nos va a quedar 6x a la cuarta. 3x al cuadrado por 2y, esto nos va a quedar 6x al cuadrado y. Esa sería una forma en que ustedes puedan ver el factor común, que es el producto notable, que aquí estamos haciendo una multiplicación, ¿verdad? En el caso que nos dieran otro valor, yo no sé, les pregunto, ¿quieren que haga más ejemplo de esto o puedo cambiar a otro producto notable? Quizás solo uno más, Muy solo para bien. tener otro ejemplo. Bien. 5 al cuadrado b al cubo por 8 menos 8 ab más 6 a al cuadrado b al cubo, a la cuarta, por ejemplo. Entonces, menos 5 por menos 8
Esto nos va a dar más 40. Al cuadrado por A se va a copiar la base y se van a sumar los exponentes, que nos queda 3. B a la 3 por B nos va a quedar B a la 4. Menos 5 por más 6, esto nos va a dar menos 30. Al cuadrado por al cuadrado se copia la base y se suman exponentes. 2 más 2 nos da 4. B al cubo por B a la 4 se copia la base y se suman exponentes. 3 más 4 nos da 7. ¿Estamos claros con esto? ¿O alguna duda que haya surgido? No, todo No, claro. de mi parte Todo todo bien. claro. Muy bien. Bueno, entonces el siguiente producto notable se le llama trinomio cuadrado perfecto. Esto se da cuando yo multiplico, o cuando yo tengo un binomio al cuadrado, o cuando yo tengo dos binomios que estoy multiplicando, pero son exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo A más B por A más B, puedo multiplicar B por B, me quedaría B al cuadrado, B por A nos quedaría AB, A por B nos quedaría AB, y A por A nos quedaría al cuadrado. Entonces, nosotros podemos sumar AB más AB nos daría 2AB, y este lo podemos bajar. Entonces, cuando tengamos ya sea esto o ya sea esto, siempre nos vamos a recordar del producto, que nos va a ser el primero elevado al cuadrado, más 2 veces A por B, más B al cuadrado. Esto queda como prácticamente algo que nosotros podemos utilizar acá, ¿verdad? Algo que nos puede servir a nosotros para utilizar en este caso. Entonces, por ejemplo, si nos dieran x más 3 elevado al cuadrado, yo ya puedo utilizar este esquema, miren. Sería el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero, que es x, y el segundo, que en este caso sería 3, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar x al cuadrado, 2 por x por 3, nos va a quedar 6x, y 3 por 3, esto nos daría 9. Entonces, x más 3 al cuadrado es x al cuadrado más 6x más 9. Hagamos otro más, por ejemplo, 2x menos 5 elevado al cuadrado. Nos va a quedar 2x elevado al cuadrado, o sea, sería el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero. ¿Quién es el primero? El primero es 2x. Y el segundo es menos 5. Noten que le estoy colocando el signo al segundo. Más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, el primero elevado al cuadrado nos va a quedar 4x al cuadrado. Ahora, multipliquemos lo que tenemos acá. 2 por 2x por menos 5, esto nos va a dar menos 20x. Y menos 5 por menos 5 nos va a dar más 25. ¿Dudas con esto? ¿Cambiamos de tema o podemos o hacemos otro ejercicio? Ustedes me comentan, por favor. ¿Pudiera hacer otro, por favor? Claro, claro. Muy bien. Solo voy a separarlo para que lo tengamos aquí. Voy a volver a copiar el producto que es A más B al cuadrado. Ya sabemos que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por ejemplo, 5x menos 3, por ejemplo. Entonces dice el primero al cuadrado, que sería el primero elevado al cuadrado. Más 2 veces el primero, que en el primero sería 5x. Por el segundo, que sería menos 3. Más el segundo elevado al cuadrado, que sería menos 3 al cuadrado. Entonces, ahora elevemos. 5x elevado al cuadrado nos va a dar 25x al cuadrado. Ahora, en el caso de acá, vamos a multiplicar. 2 por 5x por menos 3. Esto nos va a dar menos 30x. Y menos 3 por menos 3, esto nos va a dar más 9. Ese sería el resultado que nos quedaría al realizar este producto. ¿Estamos claros? Disculpe, una Ajá. pregunta. ¿Cómo Dígame. sabía usted que era trinomio cuadrado perfecto ese 5x menos 3? Es porque está al cuadrado. Cuando tengamos al cuadrado. Siempre que tengamos al cuadrado,
Es por eso. Ahí Perdón, está. no había colocado el cuadrado. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si hay dudas en cuanto a esto. Por favor, pueden consultar. De mi parte, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces pasemos al siguiente producto que se llama diferencia de cuadrados. Entonces, no había colocado este 2, perdón, no sé por qué se me fue. Bueno, miremos acá, pues. Esto sucede cuando yo multiplico dos valores que son iguales, pero el signo de en medio es diferente. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría este producto notable. B por B nos quedaría B al cuadrado negativo, porque estamos multiplicando dos números con diferente signo. Menos B por A nos va a quedar menos AB. A por B nos va a quedar más AB. Y A por A nos va a quedar al cuadrado. Entonces aquí podemos operar, este se baja, este se cancelaría y este se bajaría. O sea que cuando yo tenga siempre dos binomios con diferentes signos, nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por ejemplo, si me dijeran x más 5 por x menos 5, yo miro que es lo mismo con diferentes signos, entonces nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que nos quedaría 25. Por ejemplo, 2x más 8 por 2x menos 8 es lo mismo con diferentes signos, entonces nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Que esto nos va a quedar 4x al cuadrado menos 64. No sé si está claro esto o hacemos otro ejemplo. ¿Ustedes me dicen? Por mi Sí, está parte, claro. claro. Para Sí, recalcarlo. está claro. De mi parte, todo bien. Muy bien. Y dieron uno más, creo. Uno más. Bueno. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dijeran 5x menos 1 y acá 5x más 1? Que nos dieran al revés esto. Quedaría lo mismo. Siempre que haya un positivo y un negativo, sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. 5x al cuadrado nos daría 25x al cuadrado y menos 1 al cuadrado, que sería menos 1. Muy bien. El siguiente producto se llama trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y esto se da cuando yo multiplico dos valores, que el primero es el mismo, pero el segundo es diferente. Por ejemplo, x más a por x más b. Entonces, el primero es el mismo, lo que es diferente es esto. Si yo multiplico b por a, esto nos va a quedar ab. B por x, esto nos va a quedar bx, positivo. X por a nos va a quedar ax. Lo voy a dejar juntos porque los dos tienen x. Y x por x, x al cuadrado. Entonces, al operarlos, si ustedes se dan cuenta, como tienen en común en el x, yo puedo sumar el a y el b. Y este solamente lo bajamos. O sea que el producto notable de este va a ser el primero al cuadrado más, aquí va a ser la suma de a más b, x más a por b. Por ejemplo, si me dijera x más 5 por x más 3. Miremos cómo sería que utilizáramos este. Ya tenemos el esquema que va a ser esto lo que vamos a utilizar. Entonces dice el primero al cuadrado, después a sería sería el 5, este sería el a, y el b, que sería este que tenemos acá. Entonces aquí sería a más b. ¿Quién es a? Es más 5. ¿Y quién es b? Es más 3. El x lo voy a copiar. Ahora los otros los vamos a copiar más 5 por más 3. Entonces esto nos va a quedar x al cuadrado más 5 más 3 nos da 8x. Y más 5 por más 3 nos da más 15. Que ahí ya tenemos el resultado de hacer este procedimiento. Miremos en este otro que tuviéramos x más 6 por x menos 1, por ejemplo.
nos quedaría el primero al cuadrado. Recuérdense que este sería el A y este sería el B. No lo perdamos de vista esto. Entonces aquí sería, dice A más B. A, ¿quién sería? 6. Y B, ¿quién sería? Menos 1. X más 6 por menos 1. Copiamos este. ¿Cuánto es 6 más 6 menos 1? Nos daría 5x. ¿Y cuánto es más 6 por menos 1? Nos quedaría menos 6, que ese sería nuestro resultado. Y por ejemplo, si tuviera x menos 8 por x menos 11, por ejemplo, para hacer el tercer ejemplo, nos quedaría el primero al cuadrado. Recuérdense que este sería A y este sería B. Y como aquí dice A más B, ¿quién es A? Es menos 8. ¿Y quién es B? Es menos 11. Entonces aquí sería menos 8 por menos 11. Según lo que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto es menos 8 menos 11? Pues esto nos va a dar menos 19x. ¿Y cuánto es menos 8 por menos 11? Nos va a dar más 88. Ese sería el resultado que nosotros tendríamos en este caso. ¿Está claro esto? Sí, Sí. Muy de bien. mi parte todo bien. Sí, sí. Excelente. Ingeniero, de la forma de trinomio siempre va a haber la X de primero, ¿verdad? Sí, cuando sea este caso, siempre puede ser que tengamos otra letra. Por ejemplo, que nos digan A más 5 por A menos 3, por ejemplo. Entonces sería el primero al cuadrado. Aquí se copiaría más 5 y menos 3A. Que en este caso se sustituye el X por el A. Y aquí multiplicaría más 5 por menos 3, que hacemos el mismo procedimiento. Lo único que se cambió fue la letra, pero sigue siendo el mismo procedimiento. ¿Estamos? Ya. Gracias. Muy bien. Ahora, en el otro es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y esto se da cuando tenemos todas las letras que son diferentes. Por ejemplo, yo tengo a más x más b, cx más d, por ejemplo. Todos son distintos, miren. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría este producto. Primero multipliquemos. B por D nos va a quedar BD. Positivo. D por AX nos va a quedar ADX. Ya multiplicamos el D por todo. Ahora el CX por todo. CX por B nos va a quedar BCX. Y voy a dejar estos porque la variable X es la que está en común en ellos dos. Y CX por AX nos va a quedar ACX al cuadrado. Entonces, si sumamos, nos va a quedar BD. Aquí voy a mover esto un poquito más para acá para que nos quede un proceso. Por ejemplo, acá podríamos dejar AD más BCX. Y este lo bajaríamos, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a utilizar siempre que todos los términos sean distintos. Por ejemplo, aquí AD más BCX más BD. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser 2x más 1 y acá 3x menos 3, menos 2, pongamos mejor. Entonces, miren, todos son distintos. Vamos a asignarle la letra. Este sería el A, este sería el B, este sería el C y este sería el D. Entonces, por ejemplo, aquí dice ACX al cuadrado, o sea, sería 2 por 3 es 6x al cuadrado. Ahora miremos acá. Dice A por D. ¿Quién es A por D? Es 2 por menos 2. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto es 2 por menos 2? Menos 4. Menos 4. Más B por C. En este caso B es 1 y C es 3. ¿Y cuánto es 1 por 3? Es más Menos 3. 3x. Exacto. Y aquí se multiplica el B y el D, que en este caso sería 1 por menos 2.
Entonces aquí ya copiamos esto. Menos 4 más 3 nos va a quedar menos 1x. Ya no se coloca, se sabe que el 1 está ahí. Y 1 por menos 2 nos va a dar menos 2. Ahora miremos acá 6x menos 5, por ejemplo. Y 7x menos 4. A ver, quiero que ustedes intenten hacer este. Grabado siempre. Bueno, entonces en este caso sería AC, la multiplicación de AC, que sería, recordemos que la letra, aquí el A sería 6, el B sería menos 5, el C sería 7 y el D sería menos 4. Entonces, A por C sería 42x al cuadrado, más, ahora ustedes me van a apoyar aquí. Como aquí dice A por D, ¿cuánto es 6 por menos 4? Esto nos daría Menos 24. Exacto. Ahora B por C. Menos 5 por 7. Menos Sería 35. muy bien. Y por último, multiplicamos los dos que están al final, el B y el D. Entonces, esto nos daría 42x al cuadrado. Operando esto nos quedaría menos 59x. Y acá operando esto nos quedaría más 20. Yo creo que ese fue el resultado que le quedó, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. ¿Podemos cambiar de tema? Ustedes me dicen, por favor, cómo van sintiendo el ritmo. Porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo. Una pregunta, licenciado. Dígame. Digamos, la respuesta lo queremos pasar a como usted la puso al principio. Se utilizaba el método de Baldor que nos enseñó. Exacto. Mire, pues, Ah, esto es que mire, pues, si usted se da cuenta, el producto notable es lo contrario a lo que sucede en ¿cómo se llama? En la factorización. Porque el producto notable nos lleva a este resultado. Y, al factorizarlo, este factorizado nos llevaría a esto que tenemos acá. Es lo ah, contrario, exactamente. ok, gracias, licenciado. Muy bien. Perdón, yo también tengo una pregunta. Más que todo cuando estaba haciendo, cuando dejaba las tareas, con específicamente esta fórmula, esta forma, cuando eran números grandes, a veces no, era como que no era factorizable, pero ahí me quedaba como estancado y no sabía cómo continuar cuando eran como, Cuando era factorización, cuando estábamos viendo el tema ajá, de factorización. cuando Ah, tal vez sí, era casos tras casos y pues te topabas con el ax cuadrado más bx más c y pues no era factorizable y aún tenías que continuar porque pues igual miraba las respuestas del libro y daba diferente. eh, Entonces era como que si me quedaba en ese espacio era porque hice algo mal antes o no siempre se puede usar ese y bueno, sí, método. es que hay algunos que no van a ser factorizables. Obviamente los ejercicios que coloca aquí Sokowski vienen con la intención de que sí sean factorizables. Los primeros no, pero los casos tras casos sí sí por lo regular son factorizables. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo ya que lleguemos a factorización. Oye, Ingeniero, una pregunta. Gracias. dígame. Específicamente cómo se identifica, o sea, es por el simple hecho de que veamos que todos lo que está involucrado dentro de los dos paréntesis o dos pares de paréntesis son distintos, podemos dar o asumir de que es el ax cuadrado. Exacto, así es. Así es. Ok, Cuando gracias. usted mire que todos son distintos, o por lo menos que este sea distinto a este, ahí ya nos damos cuenta que sería este producto. ¿Estamos? Sí, sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces el siguiente es cubo perfecto. Cubo perfecto. Esto se da cuando multiplicamos un binomio elevado al cubo. Bueno, pero un binomio al cubo es como que yo multiplicara AB al cuadrado por AB, A más B. Y esto ya lo conocemos. Ya sabemos que A más B al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces multipliquemos esto por esto. Al cuadrado más 2AB más B al cuadrado A más B. Multipliquemos ahora el B por todo. B por B al cuadrado es B al cubo. B por 2AB es 2AB al cuadrado. B por al cuadrado es al cuadrado B.
Entonces, miren, ya multipliqué el b por todo. Ahora vámonos con el a. A por b al cuadrado es ab al cuadrado. Lo puedo colocar aquí abajo porque son términos semejantes. Miren, a por 2ab es 2 al cuadrado b. Y a por al cuadrado nos va a quedar al cubo. Entonces podemos bajar este. Este nos va a quedar 3. Este también nos va a quedar 3. Entonces aquí ya tenemos, cuando tengamos un binomio al cuadrado, un binomio al cubo, perdón, nos va a quedar el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Siempre que tengamos un binomio elevado al cubo. Por ejemplo, que nos dieran x más 3 elevado al cubo. Va a ser el primero elevado al cubo, que es x, más 3 veces el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? Es x. Por el segundo, que sería 3. Este 3 que tenemos acá. Más 3 veces a, que sería el primero. Por el segundo, que es b, que es el 3 elevado al cuadrado. Más el segundo elevado al cubo, que es 3 al cubo. Entonces esto nos va a quedar x al cubo. Ahora multipliquemos 3 por x al cuadrado por 3, nos va a quedar 9x al cuadrado. Acá 3 por 3 nos da 9, por 3 nos da 27. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Y ahí ya llegaría mi resultado. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, 2x menos 5, por ejemplo, elevado al cubo. Nos va a quedar el primero elevado al cubo. Más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo sin elevar. Noten que estoy colocando el signo del segundo. Más 3 veces el primero, que es 2x al cuadrado, por el segundo elevado al cuadrado. Más el segundo elevado al cubo. Entonces, ¿cuánto es 2x elevado al cubo? Es 8x al cubo. Ahora, ¿cuánto es 3 por 2 por menos 5? Esto nos daría menos 30x al cuadrado. Ahora aquí, menos 5 por menos 5 es más 25. Por 2x al cuadrado nos va a dar, perdón, aquí hubo un problemita. Es que aquí elevé este no le puse al cuadrado, perdón. Miren, aquí es 2x al cuadrado y aquí puse 2x al cuadrado. Fue un error acá. Bueno, entonces este cambia también. Miremos pues, vamos a hacer otra vez la multiplicación acá. 2x por 2x es 4x al cuadrado. Por menos 5 es menos 20x al cuadrado. Por 3 es 60x al cuadrado. Ahí estamos. Ahora sí, menos 5 por menos 5 es más 25. Por 2x es 50x. Por 3 es 150x. Ahora multipliquemos 3 veces esto. Menos 5 por menos 5 es más 25. Por menos 5 nos va a quedar menos 125. Ese sería nuestro resultado. Muy bien, ahora les voy a pedir que ustedes hagan el siguiente. Vamos a ver cómo nos queda. Ingeniero, una dudita así rápido. Dígame. El producto notable siempre se va a aplicar, es que es para aclararme y para mis apuntes. El producto notable siempre es para cuando son binomios, ¿verdad? Mire, puede ser binomios y en algunos casos podríamos utilizar para un trinomio más adelante. Yo voy a hacer un ejemplo el jueves para que usted pueda ver cómo se podría aplicar en un trinomio cuando tenemos elevado al cuadrado, para que usted pudiera ver cómo se haría en ese caso. ¿Estamos? Ah, ok, está bien, está bien, está bien. Pero digamos, de primera instancia, siempre sería como que más fácil identificar que es producto notable por el hecho de que es un binomio. Sí, pues podríamos verlo así, aunque con estrategia podemos aplicarlo en otras situaciones. Pero eso lo Ah, vamos a ok. ver el jueves. Bien, vamos a hacer para finalizar. Entonces aquí sería el primero elevado al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo sin elevar, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. ¿Cuánto es 5x elevado al cubo? Esto nos va a quedar 125x al cubo.
Ahora les voy a pedir que me ayuden ahí. 5x por 5x es 25x al cuadrado. Por 3 es 75x al cuadrado. Y 75x al cuadrado por menos 7, ¿cuánto nos va a quedar? 525x al cuadrado. 125x al cuadrado. Ahora vámonos acá. Menos 7 por menos 7 nos va a quedar 49, positivo. Y 49 por 5x, ¿cuánto nos da? 245. ¿Y ya lo multiplicó por 3? No. Ahora, 735. ¿cuánto? 735. 35x. Ahora vámonos con este último. Menos 7 por menos 7 es, es más 49. Por menos 7, ¿cuánto nos daría? 343. 343. Muy bien. Bueno,